depending how long he lasts his talk or his speech, we are going to start, okay? Okay. Buenos días a todos, buenos días al público en general, a toda la comunidad universitaria de Cañete, a la Universidad Nacional de Cañete, a las autoridades, a los estudiantes, a todos los investigadores, al público en general de Cañete y de todo el Perú. Bien, el día de hoy vamos a tener lo programado, como estaba programado, la videoconferencia del doctor Eustace Barnes acerca de, que nos va a hablar acerca del Assessing Environmental Quality in the Rio Cañete Drainage Basin using the Andean River Stream as a bioindicator species. Básicamente parte 1 de los camarones. El investigador Eustace Barnes, investigador de la Universidad de Cambridge, es biólogo, ambientalista, y tiene un gran conocimiento acerca de la geografía y la biodiversidad de los Andes y del Perú. La geografía del Perú, exactamente. Bien, entonces, antes de empezar, vamos a dar el uso de la palabra al presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Cañete para que inaugure este evento el día de hoy. El doctor Carlos Villanueva. Carlos. Carlos, activa tu micrófono, por favor. Crispin, activa el micrófono de Carlos, por favor. Oh, Crispin, could you activate the microphone of Carlos, please? Lewis, I've sent him a couple of messages. Hopefully he will be able to do that. I think he's speaking on his mobile phone at the moment. Ya, ok. Bien, entonces también mientras damos un minuto como de costumbre al doctor Carlos Villanueva, estuvo en línea, seguramente está tomando un poco de agua o algo, o está recepcionando una importante llamada por todo lo que hace la Universidad Nacional de Cañete. Le damos un minuto y ya se está conectando. También recordarles que va a haber una segunda parte de este tema de los camarones. Esta es una parte primero introductoria. Va a haber otra charla más profunda acerca de los camarones en el río Cañete. Es un tema que a muchas personas en Cañete les interesa. Entonces, esta parte se va a dar una introducción, pequeños, digamos, cosas que se están encontrando hasta el momento, y luego, unas siguientes charlas más adelante, se va a tocar una segunda parte con mayor detalle lo que se está encontrando en los camarones, ¿no? En esas especies. También va a haber otras charlas más adelante acerca de los sedimentos, que ya se vienen en las siguientes exposiciones, lo que se está encontrando, cómo se está analizando. Más adelante también la participación, el siguiente mes va a haber la participación de los investigadores de la Universidad Nacional de Cañete que han estado participando en este proyecto. Ellos también van a dar sus respectivas charlas. Perfecto. Está Carlos Villanueva, se encuentra en línea, presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Cañete. Carlos. Buenos días, estimados amigos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sigue adelante. Activa tu excelente. Sí. Con el saludo al doctor Jorge Urbo Yoncón, vicerrector de investigación de nuestra Universidad Nacional de Cañete. Con el saludo a nuestro gran amigo Crispin Barnes,
director de este proyecto, al igual que todos los investigadores que lo acompañan de la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cañete, la comisión organizadora y todos los que componemos la Universidad de Cañete y el pueblo de Cañete se siente muy complacido por la Universidad de Cambridge en la persona del doctor Crispin y todo su equipo de compartir investigaciones que venimos haciendo en conjunto con nuestros investigadores de la Universidad de Cañete. En esta oportunidad continuamos presentando los avances de estas investigaciones tan importantes para el Valle de Cañete. Y en esta oportunidad nos toca pues presentar un trabajo, un estudio de la evaluación de la calidad ambiental usando un indicador muy importante, ¿no? Una especie biológica, el camarón de río, el Cricius caementarius, que es un habitante natural de nuestra cuenca del río de Cañete. Entendemos como indicador aquella especie biológica que nos permite ver la cantidad de contaminación que pudiera tener nuestro río, ¿no? Por ejemplo, acumulación de metales pesados o otro tipo de acumulación orgánica o inorgánica, ¿no? Y eso es muy importante para poder nosotros evaluar nuestras aguas del río de Cañete. En ese sentido, reiterando nuestro saludo a todos ustedes, también invocando que este problema de la pandemia, ¿no? Que trae un problema grave para todo el mundo. Dios nos lo bendiga, ¿no? Y podamos poder sortear, ¿no? Este problema en todos los países. Por este año ha habido una interrupción de las evaluaciones, y ya es comprensible por todos nosotros. Pero, sin embargo, no hemos querido, tanto la Universidad de Cambridge como la Universidad de Cañete, compartir las experiencias que ya se vienen logrando en este trabajo, ¿no? Yo saludo también al pueblo de Cañete que está presente, ¿no? A todos los estudiantes, a todos nuestros docentes, funcionarios, académicos y también administrativos que estén, digamos, informándonos de lo que la universidad viene avanzando en el campo de la investigación internacional. Este convenio fue muy importante también, vale recordar, ¿no? La movilidad estudiantil de nuestros estudiantes, 17 estudiantes que estuvieron visitando, digamos, en una estancia corta de investigación en la Universidad de Cambridge. Esperamos este próximo año que ojalá tengo conocimiento que también Inglaterra, ¿no? Podría proporcionar la vacuna, ¿no? Que Dios mediante sea así para poder estar nuevamente el próximo 2021 trabajando en la forma presencial. Sin más que comentarles, solo me queda desearles mi agradecimiento personal en nombre de la universidad y que esta conferencia una vez más sirva para todos nosotros ilustrarnos de lo que nuestro río de Cañete nos brinda. Buenos días, buenas tardes en Londres y pues doy pase para iniciar esta conferencia importante. Adelante, mi estimado Luis de los Santos. Muchas gracias. Antes de empezar, para hacer recordar al público en general que pueden ir dejando sus preguntas en el transcurso de la conferencia, pueden ir dejando la videoconferencia, dejar sus preguntas en la página web de Facebook, en los cuales está transmitiendo esta videoconferencia. Universidad Nacional de Cañete, la página web de la Universidad Nacional de Cañete, en la página de Facebook de la Universidad Nacional de Cañete se está transmitiendo esta videoconferencia. El público puede ir dejando sus preguntas. Por favor, las preguntas puntuales, cortas, por favor que sean relacionados al tema, que no sean de dióxido de cloro o los agujeros negros. Por favor, centrarse en el tema preciso y directo, ¿sí? Después a los panelistas de aquí en Zoom, todos apagados sus micrófonos. Bien, entonces empezamos con la conferencia del investigador Eustace Barnes. Ok, go ahead, Eustace.
Well, good morning, everyone in Peru, and welcome to our third webinar. Buenos días a todos en Perú y bienvenidos a este webinar, a esta videoconferencia. So this is the first webinar that's going to be given on the Andean river shrimp and its ecology in the Cañete Valley. Esta es la primera videoconferencia, la primera parte de videoconferencia que vamos a hablar acerca de los camarones del río, en el río Cañete, como especies bioindicadoras. So we're looking at using the Andean river shrimp as a bioindicator to assess environmental quality and water quality. Vamos a usarlos como especies bioindicadoras para ver la calidad del agua en el río Cañete. So this talk will be divided into 5 sections. The first is, why are we interested in this species and what are we trying to achieve? Esta videoconferencia se va a dividir en 5 partes. La primera parte es por qué estamos interesados en estas especies del río Cañete o estos camarones del río Cañete. And secondly, to do with the use of bioindicators and biosensors in environmental impact analysis. Luego también estamos interesados, la segunda parte es de los bioindicadores y biosensores. Brevemente se va a indicar en esta charla. The third section will be on our field work to date, looking at specimen collection and sample preparation. La tercera parte de esta videoconferencia se va a tratar sobre el trabajo de campo que está realizando y la experimentación que se hace a los camarones. And we will also be looking at the confirmation of which species we're looking at using DNA. Estamos haciendo un estudio de ADN a las especies encontradas en los camarones. And also to confirm its diet or to identify its diet. Y la identificación de ellas. And finally, future research and fieldwork. Finalmente, trabajos futuros, lo que se va a realizar también más adelante, lo que apunta. So, the next section is motivation and objectives of our study. Voy a hablar acerca de las motivaciones y los objetivos de estos estudios. So, one of the reasons we're looking at this is because the camarones are a key resource, which is declining in Peru. Los camarones son una especie clave en el desarrollo del Perú. And also importantly, could it be used to assess water and environmental quality? También para conocer la calidad de agua y el ambiente, el medio ambiente. So we are going to assess the value of using the Andean river shrimp as a bioindicator species. Entonces, vamos a usar estos camarones como bioindicadores. Bioindicators, they need to be common, easy to catch, and tolerant of a certain amount of environmental pollution. Estas especies son fáciles de atrapar y también para estudiar las calidades del medio ambiente donde viven. And we also want to determine the accumulation of trace metals in this species. Para conocer, por ejemplo, los metales presentes en el lugar, porque pueden ser consumidos por estos camarones. And we'll be using ICP-MS or inductively coupled plasma mass spectrometry for undertaking that analysis. Para los análisis utilizamos ICP+, espectroscopía de masas. And we also want to describe the pathways of transfer and bioaccumulation in the environment.
vamos también para conocer las trazas y la acumulación de metales en distintas zonas, las bioacumulaciones. And we want to identify what impact trace metal accumulation has on this species and the environment. Y cuál es la relación entre la acumulación de estos metales y el medio ambiente. So we'd be looking at the health of the shrimps, their size, their breeding success. Estudiamos el comportamiento de estas especies, su alimentación, su fisonomía, su tamaño, etc. Yeah. And finally, with all this work, to develop a biosensor that we can use to detect the presence and possibly abundance of the river shrimp in the rivers. Finalmente, para desarrollar un sistema biosensor para que se pueda utilizar para detectar estos camarones de río. So this is a very big project with many different parts to it. Este es un proyecto muy grande con diferentes secciones. It's a very exciting project because there's a lot of novel techniques and novel technologies being used in it. Es un proyecto muy excitante porque envuelve bastantes técnicas y especialidades, es multidisciplinario. And it's a very important project because it's looking at environmental quality and a very important resource for local people in Peru. Y es muy importante porque justamente ve la parte del medio ambiente, lo cual es de mucha importancia para la población del Perú. So, what is a bioindicator species? Entonces, ¿qué es una especie bioindicadora? A bioindicator species is a species that can tell us about the qualitative status of the environment or the quality of the environment. Es una especie, un bioindicador es una especie que nos va a dar referencias de la calidad del medio ambiente. So if we look at this slide here, you can see that on the far left-hand side, we have in the green section, very sensitive species. And at the other end, in the red, species that are not sensitive to pollution. En esta gráfica podemos observar en la parte izquierda los que están más marcados con verde son especies muy sensibles a la polución y los que están marcados tienden más hacia la derecha y más hacia el color rojo son especies que son más resistentes a la polución. So the very sensitive species are no use to us because they will disappear immediately there's any contamination. Las especies que son muy débiles, que no se utilizan, no estamos utilizando porque inmediatamente desaparecen o mueren al primer contacto con algún contaminante. Likewise, the tubifex worms will survive extreme levels of contamination, and likewise, they tell us nothing. Igual también los gusanos tubifex, que son muy resistentes a la contaminación y tampoco nos dirían mucha información, no daría mucha información. So we need to pick a species which is tolerant to a certain amount of pollution and which does respond to it by decreasing its population or becoming slightly unhealthy. Entonces necesitamos especies que sean tolerantes en cierta medida a las poluciones y que nos pueda decir acerca de su sobrevivencia y su reproducción para poder determinar factores del medio ambiente. So all around the globe, species of shrimp, crayfish, and lobster are very good bioindicators because they are quite tolerant of moderate pollution. En todo el mundo, los camarones de río son unos buenos bioindicadores porque tienen cierta tolerancia
a la polución. So we can also use biodiversity and biotic indexes to look at environmental quality as well as the bioindicators. Entonces utilizamos un índice de bioindicador. So this is an index. It's called the Hilsenhoff Biotic Index. Este es el índice dado por esta fórmula. And it is a method of looking at environmental quality, looking at different classes of organisms. Y aquí encontramos unas tablas en las cuales me dan los valores de las referenciales para diferentes especies. So different groups of organisms are allocated a tolerance rating to pollution. Entonces, estos indicadores van a dar para los que son tolerantes a la polución y los que no son tolerantes a la polución. So at a river site, you collect all the species you can find in the river. Si se colecta todas las especies que hay en el río. And using those figures, you can... Utilizando estas figuras, you can multiply the number of individuals of each species by its tolerance rating. Entonces podemos multiplicar el número de individuos por la tolerancia de cada especie, de las especies. And then divide by the total number of all individuals captured. Y dividirlo entre todos el número de individuos que se ha recolectado. And using this method, utilizando este método, as the proportion of pollution-tolerant organisms increases, the lower the index number. Entonces, could you repeat that, please? Yeah, so as the percentage of pollution-tolerant organisms increases, the biotic index, the measure, decreases. A medida que el porcentaje se incrementa, el número de índice biótico disminuye. Yeah. So the more polluted the environment, the lower the figure you get. Entonces, a medida que hay mayor porcentaje de polución, el número de especies es menor. And where there are more sensitive species, a much higher diversity of sensitive species, the higher the value you get. Si hay más número de especies que son muy resistentes, entonces el valor sería más alto. Yeah. And this is just one of very many different biotic indexes that are used to compare the environmental quality of different rivers or different sites along rivers. Este es uno de los indicadores. Hay muchos índices indicadores que se utilizan para ver o estimar la polución en los ríos. And this is just another method that we can use and will use to assess environmental quality. Y este es otro método que se utiliza para también ver los indicadores de la polución, los indicadores en el río. Have you changed the screen? No, I've changed it now. Can you see that? Not yet. Oh. Okay. Has it changed now? No, not yet. Okay, now it's okay. Okay. So in the Rio Cañete, we are mostly interested in crustaceans. En el río Cañete estamos más interesados en los crustáceos. Particularly in the class Malacostraca, which includes, particularmente en los tipos Malacostraca, which includes the crayfish, crabs, lobsters, prawns, and shrimps, as you can see on this diagram.
los cuales en este diagrama ustedes pueden ver que incluyen a los cangrejos, a los camarones, etc. Globally, there are about 3,000 species of prawns and shrimps. Son alrededor de 300.000 especies de camarones. For our purposes, quite useful that they are scavengers and that they eat more or less anything. Hubo un error, más o menos, globalmente son más o menos alrededor de 3.000 especies. Could you repeat the last part, please? And they are scavengers, so they eat everything. Y ellos comen de todo. Yeah, que comen de todo, sí. So they do give us a complicated pathway for tracing the dispersion of pollutants. Y eso nos van a dar una indicación acerca de los polulantes que hay en el río. So the fact that they eat everything makes them quite tolerant to environmental change. Entonces, algunos de ellos son tolerantes y poco tolerantes o más tolerantes o medianamente tolerantes al cambio en la polución. The more sensitive specialist species suffer very quickly when their food is affected by contaminants. Las especies más débiles inmediatamente son afectadas cuando su comida es afectada por algún contaminante, alguna polución o contaminante. So, moving on to the species we're looking at, in the middle, you can see this is the genus we're interested in, Cryphiops, and the species is Cryphiops kementarius, which was named in 1872 by Molina. Estamos interesados nosotros en esta especie, la que está en el centro, que es el genus Cryphiops, que es específicamente el Cryphiops kementarius, dado por Molina. So on the right, you can see a map of South America, which shows the distribution of the Andean river shrimp. En la derecha pueden encontrar ustedes la parte oscura, resaltada en oscuras, donde se encuentra esta especie. Actually, it does extend a little bit further north along the coast to where my red point is. It doesn't show it here. En realidad, se ha encontrado esta especie hasta más al norte de la parte que está resaltado con oscuro, casi donde está el punto rojo. Hasta el punto rojo se ha encontrado esa especie. Right. So here there is an image of the male Andean river shrimp. Aquí podemos encontrar una figura de una especie de esta especie macho. Yeah, it's male. Showing the greatly enlarged claw here, which is typical of many species, but especially this one. Se caracteriza porque tiene uno de los brazos más grandes y largos y es típico de varias otras especies, pero también de esta. And so next, we will just have a very, very brief look at the anatomy of these creatures, because that is important when it comes to our field work. Sí, vamos a concentrarnos en esta especie porque esta es la especie que nosotros colectamos durante nuestro trabajo de campo. So we have where the red laser pointer is, the cephalothorax, inside which is the hepatopancreas, which we are interested in sampling. Esta es la anatomía en general. Nosotros nos concentramos en la parte torácica que se llama cephatolotórax. En esa parte cephatolotórax, nosotros nos concentramos y nos focalizamos en el hepatopáncreas. You can also see it has these greatly enlarged chelipeds or pincers, typical of all the species in this group. También hay otras partes
de la especie, pero no nos concentramos ahí, nos concentramos en la hepatopáncreas, porque ahí es donde se concentra la digestión. And typically also they have these very long antennae, which they use to feel their way along the bed of the river channels, particularly at night when they feed. Entonces tienen las patas delanteras típicas y las antenas. Estas antenas son sensoras para poderse ubicar durante la noche. Yeah. And then this area now within the red laser point is the abdomen, which of course is all the muscle that we eat and what we're interested in looking at for contamination in the river. En el cefalotórax, ahí está justamente la carne de los camarones, y es lo que nosotros comemos, los humanos comemos esa parte, ¿no? Y en esa parte nos concentramos para observar el análisis, hacer los análisis de las muestras. So here are some images of the Andean river shrimp showing the difference between male and female. Just a moment, it's not changing yet. En la siguiente transparencia podemos observar las dos especies, o la especie, pero en macho y hembra. Has it already changed It has or not yet? changed. Has not appeared yet here, but I already spoke that. En esta siguiente transparencia se puede observar el macho y la hembra de la especie. Yeah. Well, Okay. not yet. It has not appeared, but maybe we can. Okay, No, now is it it's there? ready. Okay. Okay, I'll slow down then because obviously the Wi-Fi connection is slow. So you can see in this image here that the male is above, female is below. El macho está arriba y la hembra está en la parte de abajo. So the male typically has an asymmetrical large claw. El macho tiene tenazas asimétricas. The male is also much larger than the female. El macho es más largo que la hembra. Tends to be a much more reddish brown color. Es más rojizo, tiene color más rojo que la hembra. While the females, shown here below, la hembra que se muestra en la figura de abajo, tend to be very small and es pequeña. Es pequeña. Yeah, and they have a symmetrical claw. You can see in the slide here that the claws, the pincers are roughly the same size. Y sus tenazas son casi simétricas. Now, the next thing the next part of this is to look at the life cycle of the shrimps when the slide appears. Does it appear? Okay, la siguiente parte está mostrando acerca del ciclo vital de estos camarones. Yes, yeah. Has it appeared? Appear, yeah. Yeah. So the sexual dimorphism in the Andean river shrimp reflects its their different lives. Estas zonas que hemos estudiado reflejan diferentes partes o diferentes etapas de la vida de los camarones. So while the males are sedentary, they don't move very much. Los machos por lo general no se mueven mucho. And they live their lives in low salinity waters higher up in the river catchment. Ellos viven en las partes más con poco salinidad de agua
y en las partes altas, más o menos en 1750 metros sobre el nivel del mar. And the females tend to be, they are migratory, and they move up and down the river from the estuary to where the males are. En cambio, las hembras son más viajeras. Las hembras van río abajo y río abajo para desovar y río arriba para encontrar a los machos. So you can see in the diagram here a picture of the estuary where the females lay their eggs. Podemos observar aquí en la figura, en la parte derecha, en la foto de la derecha, es la foto de la parte del río Cañete, donde las hembras se concentran para desovar. Once the females have laid the eggs, they hatch, turn into larvae, they start migrating upriver, away from the sea. Entonces, cuando las hembras desovan, las larvas o tienden a subir nuevamente río arriba. Yeah. Until they reach a maximum of 1,700 meters in the Andes. Y estos camarones que han viajado río arriba llegan alrededor entre 1,500, 1,600 metros sobre el nivel del mar. So they can move between a saline environment and a freshwater environment. Entonces, ellos se mueven entre dos lugares, ¿no? Parte baja y parte de arriba, baja salinidad de agua y alta salinidad de agua. So they have a natural condition where they are tolerant of chemical changes in their environment. Entonces, cualquier cambio en la química del agua es afectado estos camarones. Which adds to them being suitable bioindicators. Entonces, es por eso que estos camarones representan unos muy buenos indicadores, bioindicadores. Bioindicadores, yeah. So the next slide will show where we conducted our field work in the Rio Cañete. En el siguiente slide mostramos dónde realizamos estos estudios. En la primera parte, donde estamos realizando estos estudios de los camarones. Because given the life cycle of the Andean river shrimp, we needed to have sample sites near the sea and somewhere up into the river valley and also nearer the highest point that they get to. Entonces, a fin de capturar nosotros en el ciclo vital de estos camarones, tratamos en 3 puntos. En la parte de desove, que es en la boca del río, en la parte, digamos, intermedia, y la parte arriba de los Andes. 3 puntos que están marcados en rojo en el mapa. Yeah. So on the map, you can see our first point here, which is the Boca del Rio, which are the spawning grounds, where we mostly find females. En esta parte, la parte izquierda, la parte cerca al mar, es justamente la boca del río. Es justamente donde las hembras desovan. The second point up the valley is at Puente Soxi, where males start to become very much more evident. En el siguiente punto de colección de las muestras de los camarones es en el Puente Soxi, en el río Cañete, donde se puede observar un poco mayor cantidad de machos. And our highest point at present is Puente Catapaya, which is just above Luna Guanar. Y el siguiente punto donde se colectan los camarones para los estudios es el puente Catapaya, cerca a Lunahuaná.
for our next round of sample collection, we will add another site, which is at 1,600 meters, where the Andean river shrimp is not common, but is known to occur. Entonces, el siguiente está pendiente. Vamos a hacer en el próximo viaje a donde aquellos camarones que alcanzan la altitud más, la mayor altitud, que es alrededor de 1.600, hasta donde se encuentran los camarones más arriba, es ahí donde se va a estudiar o se va a colectar las muestras. So, I'm now going to describe the field work and our field protocols for collecting samples and preparing specimens. Entonces, aquí es momento de describirles un poco, es la siguiente parte de esta charla, sobre el trabajo de campo y los protocolos que estamos realizando para el estudio de los camarones. So, there are obviously several questions. What do we collect and how do we collect it? Hay varias preguntas, entre ellas, ¿qué es lo que colectamos y cómo colectamos? Yeah. So the first issue is there is a need to plan field work very carefully. La primera parte es muy cuidadosamente elegir los puntos de donde se van a recolectar los camarones de muestra. It takes a lot of time doing field work, and it's very important not to rush. Es muy importante la parte de recolección de las muestras y es muy importante no hacerlo a lo apurado. And so before we depart on any field work, everyone with us needs to be aware of the risks. Could you repeat, please? Yes, before we go on field work, we need to make sure everybody knows about the risks. Ok. Antes de ir a hacer el trabajo de campo, ir al río, meterse al río exactamente, siempre hay riesgos, ¿no? Riesgos de trabajo de campo que todos los investigadores tienen que leer ciertas información a fin de cuidar su vida. Yeah. We also need to make sure that there is plenty of food and water for everyone with us. Debido a que toma tiempo, días, hacemos todo un trabajo de logística en los cuales incluyen tener provisiones, comida, agua, etcétera, durante el tiempo en el que nosotros permanecemos en los Andes recolectando las muestras. So once we get to the site, we need to make sure that it is safe to work there, that the river isn't flooding or something's happening. Hacemos previamente una observación si hay posibles riesgos de desborde de ríos o algún peligro que pueda suceder en el lugar. And it is, of course, very important to make sure that everybody knows what they're doing. There are lots of tasks, and all those tasks are divided up. Nos organizamos muy bien para que cada uno de ellos realice su tarea determinada en el momento. So once we're on site and it's all safe and we're set to go, those people handling the samples have to wear gloves. Luego que una vez que estamos muy seguros que que hay mucha seguridad, entonces procedemos, ¿no? Y cada uno usando, por ejemplo, los guantes. All samples and data have to be collected and recorded. Todos los datos de las muestras de los camarones son recolectados inmediatamente, los datos iniciales. So at every site, we have to collect all the environmental data, time of day, GPS, temperature, water parameters. En cada punto recolectamos todos los datos posibles in situ, que son, por ejemplo, la temperatura del agua, la temperatura del medio ambiente, caudal del río, etcétera.
Yeah. inclusive los tamaños de los camarones iniciales, etc. And then obviously we collect water and sediment samples using detailed protocols. Y a la misma vez también aprovechamos y recolectamos el agua de ese punto donde se han recolectado los camarones y los sedimentos. Yeah. And the shrimps have to be collected, we've discovered, only by using professional shrimp catchers. Entonces, sacar los camarones exactamente, entonces tiene que ser mediante la ayuda de un profesional en recolectar los camarones. Yeah, those collecting the data or recording the data should be doing nothing else. Los que van a inmediatamente, las personas encargadas de medir los detalles, otros ciertos detalles, o bien del río, o bien de ambiente, o bien de los camarones, lo hacen inmediatamente y no hacen otras cosas adicionales, sino más bien su tarea que están determinados a hacer. So we need quite a lot of equipment when we're undertaking the field work. En el punto utilizamos todos estos equipos básicos que en el momento que se recolectan los camarones tenemos que tener ahí todo listo. Yeah. So in the next slide, when it appears, you will see that we need to have with us a field table with buckets to collect the shrimps in. Can you see the slide? Por ejemplo, tenemos la mesa, cámara fotográfica, balanza, guantes, ¿no? etc. Oh, you can see the slide, can you? Yeah, do it. Oh, Yeah. okay. So obviously we have to have labels, pens, a laptop, and all the recording information. The gloves, as Louis said, and field scales and scalpels for sample preparation. Entonces, navajas, papel toalla, baldes, ¿no? Etanol, etc. Yeah. So the next slide will show the spreadsheet on which we record the field data and environmental data. Entonces, en el momento que se colecta la muestra, se llena los datos en una hoja de datos que está apareciendo acá. So on the spreadsheet, you are required to record the time you were there, how long you were there. La duración, el lugar, el sitio, las coordenadas y todos los datos iniciales que podemos recolectar en el in situ. Yeah. So for each specimen that we collect, we will record the length of the shrimp, the weight of the shrimp, the gender of the shrimp. Anotamos también la longitud del camarón, el peso del camarón, el sexo del camarón, y así. Yeah. So in addition to the biological data, y también en adición de estos datos biológicos, además de datos biológicos, we record for each site the altitude, atmospheric pressure. También recolectamos datos de la presión atmosférica, de los datos atmosféricos del río también. And also the water quality parameters. Y también los parámetros del agua, de calidad del agua. Which would include pH, conductivity. Que incluye el pH, la conductividad, por ejemplo. Dissolved oxygen. Los oxígenos, así. So the next slide, if you can see that yet, yes. Talks about the shrimp sample collection. And what we do is collect 2 specimens for each site. Se recolecta 2 especies por sitio. So we're collecting 2 for the Boca del Rio, Puente Soxi, Puente Catapaya. Como habíamos mencionado en el mapa anterior,
en 3 puntos claves. En la boca del río, donde desovan los camarones, las hembras, en Puente Xoxi y el Puente Catapaya. And the samples we're collecting are muscle samples for DNA barcoding. Y la parte que recolectamos, que sacamos, son la carne de estos camarones para hacer estudios de ADN y la identificación. And also the hepatopancreas samples to assess the diet. Y también extraemos el hepatopáncreas de los camarones para ver su dieta. So in addition to the data for all the specimens that we collect, también en adición, además, we also have to collect 350 grams of muscle and exoskeleton tissue from each site of Andean river shrimp. Tenemos que lograr recolectar alrededor de 350 gramos de la carne y de los tejidos del esqueleto para poder analizar las trazas de metales que pueda contener el cuerpo o dentro de los camarones. So this allows us to identify the species. Esto nos permite identificar las especies. To describe the diet of the Andean river shrimp. Para describir la dieta de estas especies de los Andes. And also assess trace metal accumulation in the shrimps. Y para estudiar acerca de los metales que tenga dentro estos camarones. So the next slide shows something quite unpleasant that we have to do. Este slide muestra algo que no es muy bonito ver, pero es algo que hacemos. Yeah. And when you can see this slide, it's the way we have to kill the Andean river shrimp using ethanol. Hacemos la eutanasia de los camarones, matamos los camarones inmersándolos, poniéndolos en etanol. Yeah, which is a two-part process. We have to anesthetize them first of all using 1 to 5% ethanol for 10 minutes. Inicialmente, un paso 1, una solución de etanol alrededor de 1% a 5% por alrededor de 10 minutos. And then step 2, we put them in 70% ethanol for 10 minutes at least to kill them. Luego, los camarones los sumergimos en una solución de 70% de etanol por alrededor de 10 minutos. Which is good because although that is 20 minutes, it's time in which we can prepare ourselves and carefully record all the field data. Yeah, ese tiempo nos da tiempo, durante 20 minutos nos da tiempo para también movernos y hacer otras actividades que en el momento tenemos que realizar. So the next slide shows sample preparation for the identification of the shrimps and diet. Aquí, por ejemplo, está esa parte que realizamos en ese momento, en estas figuras. So once the shrimps have been dead and we've got them on our field table, una vez que esta mesa de trabajo en el lugar, abrimos los camarones. we prepare them, we cut them up and put together 350 grams of muscle tissue. Tenemos que lograr 350 gramos de tejidos con la carne. We collect the hepatopancreas, which is found here where the red dot is. Aquí podemos observar que hemos abierto al camarón para sacarle el hepatopáncreas, que es la parte que necesitamos, la parte digestiva. Yeah.
and we extract a sample for DNA analysis. Es para, quitamos el hepatopáncreas, el estómago de estos camarones para analizarlo por ADN, del ADN. And so for this is a very, very sensitive process that requires a very great deal of care in the field. Hacerlo esto en el campo tenemos que hacerlo con mucho cuidado, no es como hacerlo en un laboratorio, pero lo logramos hacer. Yeah. So we receive DNA extraction kits. Entonces utilizamos este kit de extracción y para manipular las muestras. Yes. And so the next slide shows what the envelope looks like, and that it arrives with collection tools, a preservation reagent for the samples, and the gloves. Este es el kit que utilizamos, los sobres, las pinzas, las bolsas, los guantes que utilizamos para maniobrar, manipular y almacenar las muestras. And most importantly, instructions as to what to do, which have to be followed to the letter. Este kit viene con sus instrucciones, que está regularizado por una sociedad. It is for a society, right? The instructions, right? Yeah. Los protocolos. Yes, the protocols. It's vitally important in field work that we always follow the protocols. Es muy importante seguir los protocolos exactos para realizar una buena investigación en esta parte. So when you've got the DNA extraction kit, the first thing you do is put on gloves. Estos son los pasos en realidad. En primer lugar es ponernos los guantes. You place the sample material, the shrimp flesh, on a sterile surface on the table. Ponemos la parte que hemos removido, la carne y el hepatopáncreas que hemos removido de los camarones en una parte plana. Yeah. And from that material, we collect 2 samples using, it's a steel tube, it's like a hole punch. You collect small samples of flesh. Recolectamos la parte que nos interesa, ¿no? Utilizando el kit que nos indica ahí las instrucciones, ¿no? Yeah, exactly. So the samples then need to be transferred to test tubes, which are full of reagent, and you need to make sure the reagent covers the sample. Le echamos unos reactantes y tenemos que estar seguros que esos reactantes van a cubrir toda la muestra. Yeah. And then, of course, you need to put the sample back in the envelope and make sure that it is named, so they know whose sample it is and also which species you're looking for, and give it a code name. Entonces, ponemos las muestras en el sobre y anotamos el nombre, la persona que ha recolectado, ponemos toda la información necesaria, el nombre de la muestra, etcétera, para poder luego identificar cada muestra de dónde se recolectó, etcétera. Yeah. So, how does DNA barcoding work? The next slide goes to some way to explain how barcoding works. ¿Cómo esta técnica de ADN funciona? Yeah. So when the next slide appears, it describes how you isolate the DNA from the sample. Primero sacamos el ADN de las muestras. And then, once you've got that DNA, you amplify the target DNA region.
using a specific technique. Se amplifica el ADN, las barras de ADN, el código de barras de ADN en la región usando un PCR. This is a polymerase chain reaction method. Que es un método de reacción, polymerase chain reaction, reacción de cadena de polímeros. And they are amplifying sections of mitochondrial DNA. Y amplificamos, you said mitochondria? Yeah. Yeah, y amplificamos la secuencia de las mitocondrias. And it is this section of mitochondrial DNA that is used to determine which species we're looking at. Y es esta técnica, estas partes, esta técnica nos va a ayudar a justamente identificar estas especies. Yeah. Once you have that sequence in the lab, you can match it to databases to identify correctly which species you have. Como habíamos mencionado inicialmente, son más de 3.000 especies de justamente estos camarones de río. Entonces, con esta información nos vamos a la base de datos, y en la base de datos identificamos exactamente qué tipo de especie de camarón tenemos. Yeah. And so that's a very important first step for us. We need to identify which species we're looking at and to isolate the DNA. Entonces, dos puntos importantes hasta este momento. Aislamos el ADN y reconocemos, identificamos la especie a través de este ADN. Yeah. The next slide, when it appears, shows the specimens, the actual specimens that we collected. Aquí podemos observar las especies, las fotografías de las especies que hemos recolectado de de los puntos que se ha mencionado. So you can see in this one on the left, we have in the Boca del Rio 2 females. En la boca del río podemos observar las fotografías de 2 hembras. They're both very small and they were both holding large numbers of eggs. Son pequeñas y cuando lo abrimos encontramos huevos. And then next you can see at Puente Soxy, suddenly there's males and they are very, very different with these huge pincers. En Puente Soxy podemos encontrar que son más arriba, entre 320 metros sobre el nivel del mar, un macho. Aquí, la fotografía de un macho, y se nota claramente por la tenaza más grande que tiene. And then at Puente Catapaya, it's the same. You know, they're large males and small females in good numbers. Y en el Puente Catapaya podemos encontrar mayor cantidad de machos y que se puede identificar rápidamente por las tenazas. So we had very good match for the species. More than 99% of the DNA was confirmed to be Cryphiops cementarius, the Andean river shrimp. Entonces, verificamos que son las especies que hemos recolectado, que pertenecen a las especies que se había indicado inicialmente. The other part of our data analysis was to do with assessing diet. Nos importa también estudiar la dieta de estos camarones. And the next slide will describes that. So we have little or no data on the diet of the Andean river shrimp. Pocos datos acerca tenemos de la dieta de estos camarones río Cañete. And so our data showed that we had caught the Andean river shrimp, and
the hepatopancreas samples showed that there were an additional 20 different species of plants and animals DNA in the sample that we sent to the laboratory. Las muestras de hepatopáncreas nos dice que hay alrededor de 20 subespecies que hay en el río Cañete. Yeah. So the next slide shows this data. Aquí se puede observar los datos. Can you see that slide? Yeah. Okay. So on the left, it shows that most of the DNA, in this case 90 and 83%, was the Andean river shrimp. Aquí podemos observar 90 al 83% son de camarones de especie del río de los Andes, pertenecientes al río de los Andes. But also in the hepatic pancreas samples, there were these other species here called taxon, 1 to 20. Encontramos, hay otras especies, otros taxones, que son del 1 al 20. And it is assumed that that is what they eat. And nosotros asumimos que es por lo que comen. Yeah. So we have that data, and the next question that we are asking, of course, is what are we actually going to do next with our field work and our laboratory work? So entonces lo que tenemos hasta el momento nos hace formular la pregunta, ¿qué es lo que sigue? So one, we need to confirm the diet of the Andean river shrimp. Primero, en primer lugar, es ver qué es lo que comen exactamente. And how can we do this? ¿Cómo podemos lograr esto? So we need to identify likely prey items for the shrimp. Podemos identificar los animales o plantas o lo que va a consumir estos camarones. And then we need to obtain their DNA sequences. Y obtener la secuencia de ARN. Yeah. And identify as many plant and invertebrate DNA from the shrimps themselves. Y identificar también las plantas que comen, ¿no? Yeah. para estudiar su ADN. Y también los que comen estos camarones, algunas otras especies que depredan o comen quizás camarones. And then we match the sequences that we find with the database. Y luego hacer el match de estas secuencias con lo que se ha detectado estos camarones río. So we need to do this so we can understand the ecology of the shrimps. Para entender la ecología de estos camarones. And we can understand why they might decline. Para poder predecir un poco el momento en que declinan un poco, bajan en número. So we can then understand why they don't breed so well or why they're not quite as big as they used to be. También entender si es que no están respirando bien o si es que no se están creciendo lo suficiente, el tamaño suficiente. Yeah. So what of our future work on this part of our project? ¿Qué es la parte futura? ¿Qué es lo que sigue en este proyecto? We do have data on trace metals in the shrimp and water, but it is not definitive. Tenemos ciertos datos de metales que hemos encontrado en estos camarones,
y también la calidad de agua que hemos encontrado, pero nuestros resultados que hemos obtenido hasta el momento no son definitivos. Yeah. So firstly, we need to have 2 or 3 more rounds of sample collection and analysis. Tenemos que volver a realizar nuevamente para confirmar los datos parciales que estamos obteniendo. Tenemos que realizar 2 o 3 colecciones nuevamente, trabajo de campo nuevamente. To create a valid database of trace metal concentrations. Para tener datos sólidos, básicos, que nos van a permitir asegurar los metales, las concentraciones de metales que tienen estos camarones. And to collect vegetation and other species matter, to look at the transfer of trace metals in the ecosystem. Y también recolectar, ¿no? con el agua, con los sedimentos para poder relacionarlos. And a second slide on future work. We need to, as part of this study, también lo que sigue es, en esta segunda, bueno, en el siguiente slide, podemos observar otras cosas que vamos a hacer también. yeah, we need to compare species diversity in another river with the Cañete. Y también tenemos que comparar las especies que estamos investigando, los camarones del río Cañete que estamos, y los datos que estamos obteniendo, la información que estamos obteniendo y que vamos a seguir obteniendo de los camarones del río Cañete, con ríos cercanos, paralelos al río Cañete. Yeah, this is so that we know what kind of conditions the species can tolerate and what conditions it will decline and disappear in. Esto nos dará información acerca de qué es lo que más o menos causa las especies de las condiciones los cuales se pueden desarrollar o declinar o bajar en número o afectar a estos camarones. Yeah. And to actually measure the impact, the biological impact of contamination on the Andean river shrimp. Y desarrollar un método biosensor, los cuales nos va a permitir detectar la presencia, calibrar la abundancia de estos camarones, ¿no? Y predecir el futuro desarrollo de estos camarones, cómo se puede desarrollar, predecir So what el desarrollo del camarón. What we intend to do is 2 things. One is design an experiment to look at the biological effect of pollution on the shrimps. Entonces, es para desarrollar una técnica para observar los efectos biológicos en estos camarones. This is to look at reproduction and to look at disease, vulnerability to predation, etc. Para poder, por ejemplo, encontrar la reproducción, ¿no? Las enfermedades o la vulnerabilidad de estas especies. And to be able also to develop a biosensor that we can use to detect the presence of shrimps. Y también para desarrollar un biosensor que nos vaya a detectar la presencia de estos camarones. Yeah. And this will be very important because it'll be much quicker and easier than undertaking exhaustive studies. No es trabajo muy difícil, es trabajo que se realiza. Estas técnicas, entonces nos daría información para desarrollar técnicas en las cuales sea más fácil de ubicar, por ejemplo, la abundancia o calibrar la abundancia de los camarones de forma sencilla, fácil.
Yeah. So we hope that a biosensor can be used to detect the presence of the Andean shrimp, and using statistical methodology to calibrate its abundance, to measure its abundance. Sea más fácil de ubicar por ejemplo, la abundancia o A ver, hay un eco ahí. La abundancia. A ver, por favor, Virginia, Patricia, por favor, apagar su micrófono. A ver. Bueno, entonces, y luego esto, could you repeat the last part, please? Oh, yes. So in addition to the biosensor detecting the presence of Andean river shrimp, we hope we can also use a statistical method to assess how common they are, what their abundance is. Ya, desarrollaron un biosensor para detectar la presencia y calibrar la abundancia de estos camarones. Yeah, exactly. So at present, the populations of the Andean river shrimp in the Cañete River are very high. Yeah. En el tiempo presente, la abundancia de los camarones es alta, es considerable. But as everyone knows, they are declining in many rivers in Peru and Chile. Pero como ustedes quizás lo saben, en otros ríos de Perú, no en el río Cañete, en otros ríos del Perú, el número de camarones está decrementando, inclusive en Chile también el número de camarones está disminuyendo. And something we're always asked in our environmental fieldwork and research is, what can we do to prevent the water quality declining, the Andean river shrimps disappearing, the environmental quality deteriorating? Well, this is just a fairly horrific slide of some of the reasons why environmental quality is deteriorating in some parts of South America. So I don't know whether, can you see that slide yet, Luis? Yeah, I have. Yeah, entonces, una de las partes es, uno de los objetivos es qué hacer o qué no hacer para prevenir o no que afecte el medio donde viven estos camarones. Aquí podemos encontrar unas fotos de Latinoamérica, por ejemplo. I'm sure that los ríos. I'm sure we all know this, and most of the photographs here show the result of illegal activity. Estas fotos, estoy seguro que ustedes lo saben, que aquí son cosas que no se deben hacer, son ilegales. So the top left picture, that is a river. Which river? This is a river of rubbish. Okay, aquí hay un río lleno, por ejemplo, en la foto, un río de todo basura. I think it's in Puno. Creo que es en Puno. Below here is a typical slide that you see in Peru and Bolivia, where people do their washing in the river, they wash their cars in the river. This is, you know, not. Aquí es como se da el caso de Perú y Bolivia, que la gente usa el agua del río para lavar y utiliza detergentes, y para lavar sus carros también, el resto de gasolina, petróleo, todo entra al río. Yeah. This photo here shows containers of pesticides and herbicides that have just been thrown away in the countryside and beneath someone using pesticides in an uncontrolled fashion. Aquí en la siguiente figura, siguiente foto, podemos observar que hay una foto en lo que menciona sobre el abuso de pesticidas y fertilizantes y fungicidas en el valle del río Cañete. And then the other problem is people dump their sewage directly into irrigation canals or rivers. And this slide at the bottom right here shows sewage outflow going into an irrigation canal.
también desechos urbanos, de desagües, ¿no?, de las casas, llegan hacia el río. So the Rio Cañete is nothing like this, but you don't want to end up like it. Bueno, estas fotos en realidad no pertenecen al río Cañete, afortunadamente. Yeah. And so that is the introduction to our work on the Andean river shrimp and its value to us as a bioindicator. Entonces, esto simplemente ha sido una introducción a lo que estamos realizando al estudio de los camarones del río Cañete. Más adelante va a haber más charlas en los cuales vamos a dar más detalles de lo que se está encontrando en los camarones, y se tiene que realizar también más trabajo de campo para el estudio de estos camarones. Bueno, So eso we will es. be looking... Finish or not yet? No, not yet. So obviously we have more fieldwork to do, and we will be looking at comparative studies of environmental quality. Entonces, hay más estudios que se tiene que realizar, y hay trabajo de campo que se tiene que realizar para tener más valores o datos conclusivos. Entonces, And we do hope to, well, we will be continuing our work on biosensor. y continuamos, esto es en paralelo a todo el proyecto que se está realizando, también el trabajo de biosensores que se está realizando, y va a ser expuesto en charlas siguientes acerca del río Cañete. So I hope you enjoyed that talk that Dr. Nora Hayati-Idros and myself have put together to outline to you the nature of our work, and we look forward to seeing you as soon as possible. Espero que hayan disfrutado esta charla, y la doctora Nor Idros y yo estamos listos para absolver sus preguntas, sus inquietudes o sus sugerencias inclusive. ¿Perfecto? Sí. ¿Okay? Yeah. ¿Finish? Ok, Yes. ok. Muchas gracias. Terminó la charla del investigador Eustace Barnes, y lo que sigue a continuación es el señor Osvaldo Lagos, de la oficina del Centro de Idiomas o del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Cañete. Nos va a referir las preguntas. Por favor, Virginia Patricia, puede apagar su micrófono, por favor. Por favor, si alguien... Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. El señor Osvaldo Lagos nos va a pasar las preguntas que el público ha ido haciendo a través de la página web de Facebook. Y para eso, a fin de que se pueda organizar las preguntas, vamos a darle un minuto, ¿ok? Un minuto para que el señor Osvaldo Lagos empiece a realizar las preguntas del público, o el público pueda realizar rápidamente sus preguntas. Un minuto. 1 minute, Eustace. Yeah. 1 minute to everybody.
Ok, ha pasado un minuto. Por favor, al señor Osvaldo Lagos, si puede empezar a transmitir las preguntas del público, uno por uno, por favor, en inglés. Gracias. Osvaldo Lagos. Okay, hi. Good morning from Peru. Hi to Mr. Carlos Villanueva, president of the university, and Dr. Barnes, and all the people that is watching this talk. Okay, the first question is, what is the information found about the shrimp as an indicator of contamination? Do you mean, are we able to use the shrimp as an indicator, as a bioindicator? For contamination, he said. For contamination, yeah. The answer to that is yes, we think we can use it as an indicator because it is clear that there is a bioaccumulation in the shrimps. Entonces menciona que sí justamente puede ser usado como bioindicador de contaminantes, sí. Ok, siguiente pregunta. Señor Osvaldo Lagos, por favor, preguntas. Sí, okay. Well, this is a comment, or that this person wants to add something. It says, in this evaluation, you must consider the existence of other ecotypes, especially the one that has been introduced by the repopulation in the Cañete River from the town of Camaná in Arequipa. Yes, well, we may well do that, yes. Okay, and also evaluate the entire trophic chain around the shrimp. Yes, this is why we are looking at the diet of the shrimp. So what we're looking at is the pathway by which the contaminants move through the ecosystem to the shrimp. Okay, son esas las preguntas. Y los comentarios. Okay. ¿Alguna pregunta de las autoridades de la Universidad Nacional de Cañete? ¿De los panelistas? Carlos. Luis de los Santos, una consulta a ustedes. ¿Están priorizando el análisis de algunos metales en específico o un pool de metales en general? Por ejemplo, arsénico, por decir, ¿no? U otros metales que sean tóxicos. ¿Están poniendo atención más en ellos o de manera general? Eustace? You need translation or not? If I don't answer it correctly, you can ask the question again, Luis. We have been looking at arsenic, copper, and zinc. Estamos investigando acerca del arsénico, cobre y zinc contenido en los camarones. Yeah, and we don't know where this comes from because it's not in the water. Well, there isn't much in the water. We think it might be in the sediments. Es que el arsénico, cobre y zinc que hemos encontrado en los camarones, no sabemos aún el origen de estos metales en los camarones. And the importance of these trace metal concentrations is the subject of ongoing work. Las concentraciones que estamos encontrando
todavía está bajo investigación. No queremos hacer nada conclusivo por ahora porque se tiene que verificar con otros trabajos de campo nuevamente para verificar los valores exactos. But so far, the trace metal concentration is well below maximum permitted levels under international law for human consumption. Sin embargo, los valores que estamos encontrando de estos metales hasta el momento indican con respecto a la legislación internacional que es bajo comparado con los niveles internacionales. But you must remember that we need 3 more rounds of sample collection to confirm this. Tenemos que hacer algunos trabajos de campo más para confirmar y dar valores promedios que se encuentran. And the work we would do would be to clarify how the trace metals move through the ecosystem. Virginia Patricia, por favor, apague su micrófono nuevamente. Virginia Patricia, micrófono. Apagar micrófono, por favor. Okay, gracias. Could you repeat that last part, please, Eustace? So this will help us clarify the pathways by which the trace metals move through the ecosystem. Y justamente necesitamos esos trabajos, repetir estos trabajos de campo para poder hacer la traza, usarlo como trazador a estas especies, a estos camarones, para ver el movimiento justamente de estos metales también que estamos encontrando en estos camarones. And to identify the origins and impacts, where the trace metals come from and what the effect will be. Y también esos siguientes trabajos de campo y verificando que se va a repetir o el promedio de estos metales nos va a ayudar a encontrar o elucidar un poco los orígenes de estos metales que se está encontrando. So this is quite a natural process in crustacea, that they should accumulate trace metals. Sí, justamente ese es un proceso natural de estos camarones, es acumular metales. Es por eso que son bioindicadores, acumulan metales. So, but we are still interested in the process by which it happens. Justamente estamos interesados justamente en todo ese proceso para poder reportar con mayor detalle. Because in some areas, the levels of arsenic, zinc, and copper could be much, much higher. En algunas áreas, los niveles de arsénico y cobre son más altos que en otras. And that may well cause the animal to disappear or decline. Y justamente esto va a indicar o va a ser reflejado en la caída del número de camarones en cierto punto. And under extreme circumstances, make it unsafe to eat shrimp flesh, possibly. Y posiblemente en ciertos puntos sea no recomendable comer los camarones de determinado punto. Which is not the case in the Rio Cañete at all. Que hasta el momento no es el caso del río Cañete. So I hope that answers that question. Espero que eso responda a tu pregunta. Okay. Carlos, ¿bien? Carlos. Luis, las muestras de camarones corresponden a aguas aparentemente limpias o corresponden las muestras de camarones a aguas donde se evidencia alguna contaminación, ¿no? Por lo que ya hemos observado, zonas de pesticidas, zonas de agua de detergentes, ¿no? ¿Hay una diferencia en la toma de muestras? Yeah. Do you need a translation, Eustace? No. Okay, It would seem that
the water is fairly clean. Our water data shows the river to be very clean. Carlos is asking about the water on the place where the Camarones was collected. Yes. Was any signal of contamination or not? There is arsenic, there is zinc, and there is copper in the water. But we think that it may be coming from sediments and or being passed up the food chain. So you mean that those parts, in order to translate well, please, because it's quite sensitive, this part. Carlos asked if the place where you collected the samples, or we analyzed the samples, had a signal of contamination. That was his answer. And as I understand, your answer was that yes, there were some signals of arsenic in the water, arsenic and so. Is that correct to confirm? Could you confirm to translate well or not? There is some in the water, but it's at levels way down and very low. So okay. it's not, that is not a problem. Okay. Sí, ahí se ha encontrado cierta cantidad de arsénico en el agua donde se ha recolectado estas muestras de camarones, pero los niveles no son tan altos que digamos. The water in the River Cañete is very clean. And so, agua del río Cañete aparentemente es limpio. So the question is, where do the trace metals come from? La pregunta es, ¿de dónde vienen estos metales? Because in some rivers, where the shrimp has disappeared or has become very rare, like the Rio Pativilca or elsewhere in Peru, the level of some of these toxins is much higher. Por ejemplo, si comparamos el agua del río Cañete y comparamos el agua de otros ríos en Perú, por ejemplo, el río Pativilca u otros ríos costeros, podemos observar que otros ríos están, digamos, los niveles de estos metales son más altos y es por eso que no hay camarones. Yeah, por eso que lo que no se ha encontrado en Cañete, bueno, hasta el momento. But we certainly need more data, particularly with regard to pesticides and herbicides, and also other contaminants from rubbish, waste disposal. Sí, necesitamos más datos, es por eso la importancia del trabajo de campo, que se tiene que repetir el trabajo de campo para ser más exactos en los resultados, para estudiar los pesticidas, los abusos de fertilizantes, etcétera, y poder tratar de correlacionar eso. Okay. ¿Responde tu pregunta, Carlos? O... Muchas gracias, Lucho. Okay, thank you. Thank you very much, Eustace. Okay. If any other... Yeah, go ahead. Who's speaking? Okay, yes. Osvaldo Lagos, go ahead. Osvaldo Lagos, you said that you have other question. Go ahead. Osvaldo Lagos. Christian, could you unmute? Sí. Please? Hay otra pregunta, hay un par de preguntas más. It says, what is the main characteristic of shrimp biology, which is affected by contamination? I'm not a physiologist of shrimps. I wouldn't know what predisposes shrimps to bioaccumulate. No es la especialidad del investigador. Nor Idros va a responder la pregunta. Nor Idros, go ahead. Yeah, so
So Eustace mentioned and showed the hepatopancreas image in one of the slides. So hepatopancreas is a very important part of the shrimp because it has this metal binding protein. And so there's a protein called metallothionein. So the shrimp will eventually induce this protein when there's a presence of metals. So so by inducing this protein in the shrimp, we can actually tell how much is the metals in the shrimp, and also how it affects the physiological impact on the shrimp health. Okay, thank you very much, Noridros. Noridros ya respondió la pregunta. Como todo está en la página web de la Universidad Nacional de Cañete, creo que pueden repetir cuantas veces quieran ustedes el video y encuentran la respuesta también. A fin de ganar tiempo, señor Osvaldo Lagos decía que tenía otra pregunta más. Yeah. This is I think this is the second part of the first question. If they accumulate metals, so what are the maximum allowable levels? Was it the international or the Peruvian standard taken by the scientists? Do you want to answer that, Nor, or shall I answer it? Yeah, so at the moment for copper and zinc, we have several international legislation that can give us the maximum levels of copper and zinc in shrimp. And so far, the level of these metal ions are below the maximum permitted levels, and it is considered safe for human consumption. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Pueden, si queda alguna duda o algo, ustedes pueden repetir el video cuantas veces quieran. ¿Sí? If any question from the panelists? There's one more question here. Okay. What must be done for the survival and rearing of the male shrimp? Well, I think the survival of the species is entirely dependent on looking after the quality of the river water. And it's absolutely essential that pesticide, herbicide, fertilizer use is controlled, that sewage isn't dumped in the river, that no rubbish goes in the river. And, you know, this is something that, you know, we've discovered in the UK is very hard to do. You know, we have pollution here, and, you know, it's not something particular to Peru, but obviously to look after your shrimp and the quality of your environment, that is essential. Ok, también tener en cuenta que estos datos no son conclusivos. Okay? Se tiene que realizar nuevamente otras medidas, repetir en otra estación del año, por ejemplo, en otros momentos, para hacer un promedio de los datos que se están encontrando en este momento, y exclusivamente de los metales que al público les interesa bastante, ¿no? Y es tema sensible en el caso peruano. Ok, pero va a haber una segunda parte de la investigación de los camarones. Calma, no se apresuren, estos datos todavía, estos resultados no son conclusivos. Más adelante va a haber la especialista Nurhayati Idros, va a dar una charla, una segunda parte con datos más comparados cuando se realice el segundo viaje, el tercer viaje, cuarto viaje, etcétera, del análisis de muestras. Perfecto. Opportunity for any of the panelists to give the last question, la última pregunta, the last question, please, because we are running the time. Please, Anyone? Dr. Eustace, recordar que en la primera salida al campo, no sé si en Huancaya o en Laraos,
encontramos 2 personas lavando ropa en el río, ¿no? Y eso al final va a dar a la boca toma del río, ¿no? Y ahí donde se encontró arsénico, no sé con qué elaborarán los detergentes, pero también recordar que hay minas en la parte alta. Pero me gustaría escuchar su comentario acerca de los planes que tiene la Universidad Nacional de Cañete en el sentido de establecer un centro de investigación del camarón de río. Tal vez recogiendo la experiencia de la empresa Cedelsa, que es la que controla la represa del Platanal, donde tengo entendido crían camarones. Me gustaría escuchar un comentario al respecto, por favor. Gracias. I missed some of that, Luis. What was that? The Vice President of Research of the University of Cañete, Dr. Hugo Yoncon, is asking about that. Your comment, if you can give your comment about a future project with the University of Cañete in collaboration with the University of Cambridge and in collaboration with El Platanal. According to him, El Platanal is also have some streams. They have some streams, and I don't know if they use for indicator, he doesn't mention, but they have some streams, and maybe there will be in order to make like a center of the streams, Cañete Center of Streams, in collaboration with these institutions in the future. He is asking for your comments. Well, I think this would be an excellent idea, because Rio Cañete, you know, obviously has a very good population of shrimps. The river is clean, but it's a very widespread problem in Peru and Chile, where this species is disappearing very quickly. And it is an indicator of environmental quality, we know that. And so having a center of investigation devoted to looking at this species and looking at the quality of the riverine ecosystem is a really good idea. And we'd be very keen to do that. Perfecto. Ok, lamentablemente el tiempo nos gana. Lewis, could I just make a couple of comments? So okay, if you look in the Professor chat, Crispin, Lewis, if you look in the comments, you'll see a comment from Morag, and below us a comment from Hugo. I think they pertain to answers to earlier questions. Says, okay. De acuerdo a unos investigadores, a unos de los panelistas, está mencionando que la doctora Mora Hunter, que expuso en la anterior oportunidad, dio su conferencia, videoconferencia, menciona que el contenido arsénico en los sedimentos, en los sedimentos donde se coleccionaron los camarones, es menor que en los sedimentos, es menor que en el río, los analizados en el río, dice. The arsenic contained in the sediments where the camarons were collected is lowest in the river analyzed so far. In the water, you mean, on the river. When you say the river, what you say? The water. water. Okay. Yeah. Okay. No. So in the sediments that we have already analysed, yeah. the highest arsenic is up in the source area. The lowest arsenic is in the sediments associated with the sites the Camarones live in. Okay. Thank you. Gracias. Okay. Y el doctor Hugo Page está mencionando que dio una charla acerca de la teledetección, etcétera, que los metales contenidos en los camarones es bajo. There is not might not be another source of the metals. Que no hay, there might not be another source for other metals. For the metal. No habría a una fuente de los metales. If you want me to clarify this statement, Yeah. Yeah, so
we were looking at the water concentration in the river, and we see that the contamination is low, but the shrimp contamination is also very low. And so there might not be another source. If we look at where these heavy metals come from, there might not be a source where they are. They're just low everywhere, including in the shrimp. And it's natural for these animals to bioaccumulate, and they've accumulated to a low level. And this is an indication that everything in the environment, the river, the sediments, everything is at a low level. Okay. Gracias. Thank you very much for your clarification. Entonces, el público, estas charlas quedan registradas en la página web de la Universidad Nacional de Cañete, en el Facebook de la Universidad Nacional de Cañete y en el YouTube seguramente de la Universidad Nacional de Cañete, y ustedes pueden repetir cuantas veces deseen la charla para ver los puntos exactos donde que están más interesados, algunas preguntas, alguna parte del slide, etc. Comentarles también que más adelante ya está programado la parte de las charlas siguientes que se están referidos para un adelanto acerca de la parte de los sedimentos, que complementar parte de los sedimentos que antiguamente la doctora Moral Hunter lo había expuesto muy bien en algunas charlas anteriores, y una siguiente, va a haber otra parte, la parte morfológica más, y sobre la morfología o parte característica cualitativa de los sedimentos que se están encontrando. También va a haber las charlas de los investigadores de la Universidad Nacional de Cañete que están participando en el proyecto, recibido su entrenamiento en la Universidad de Cambridge. También van a dar sus charlas, y también las charlas sobre las técnicas de las tarjetas magnéticas que se está desarrollando para estudiar la calidad del agua en el río Cañete. Entonces, eso es lo que se viene. Va a haber una charla, calmen a todos, va a haber una segunda charla más adelante, un poco más profunda, sobre los camarones, son los cuales van a hacer preguntas más especializadas. ¿Ok? Eso es para indicarles por el momento. Perfecto. Entonces, nos hemos extendido muchísimo el tiempo. Vamos a dar, para clausurar, si no hay otra interrupción, clausurar este evento con las palabras del, y aprovechando también para saludarlo por su cumpleaños. Happy birthday to el vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Cañete, el doctor Jorge Hugo Yoncón, is in his birthday, es su cumpleaños el día de hoy. Entonces, saludarlo, un saludo fraterno al doctor Jorge Hugo Yoncón por su onomástico, y la dejamos con las palabras para que pueda clausurar esta videoconferencia al día de hoy. Perfecto. Jorge Hugo. Jorge. Muchas gracias con todo por los saludos, pero en primer lugar a felicitar al doctor Justas por la excelente exposición y al equipo de Cambridge por permitirnos compartir los avances de este convenio, y que esperamos con ansias la siguiente salida, ¿no? Tengo preguntas de los estudiantes y los profesores que desean ya participar, ¿no? Claro, tomando las medidas del caso. Yo creo que el problema principal con el coronavirus es en el mercado, el banco, pero en el campo ya es difícil que uno se contagie, ¿no? Pero hay que tomar las medidas de seguridad. Nada más, y muchas gracias por la exposición y compartir los datos. Y gracias por los saludos de cumpleaños. Están invitados a la gran parrillada que voy a hacer, virtual. Gracias, Jorge. Crispin? Well, thank you very much for hosting us once again. It's much appreciated. We really enjoy giving these talks. The next one is from Luis de los Santos Valladares, and he'll be talking about sediments next month. And hopefully we will have further talks on these Camarones.
And good luck as the weeks go by in Peru with this terrible pandemic. Okay. Okay. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Estamos informando a las autoridades de la Universidad Nacional de Cañete, que también le va a informar más adelante a ustedes cuándo sería la próxima videoconferencia. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias. 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 Okay, I'm gonna end the webinar now, but then can everybody join back on the other link? Okay. Bye bye. Yeah. Okay. Gracias, hasta luego. Gracias.